para que esté al tanto. Lamentablemente muchas veces no le dedicamos el tiempo que deberíamos a muchas cuestiones que tienen que ver con la salud. Hay muchas enfermedades, patologías, cuestiones que a lo mejor tienen, me sale más rating, pero no sería más rating, tienen más publicidad, difusión, propaganda que otras. Y que ya tenemos muchas veces incorporadas, como las mujeres, hacernos una vez al año los estudios que tienen que ver con ginecología también. El Papa Nicolau, la colpo. Veces, exacto, pero muy pocas veces se sabe que es tan importante, más importante o igual de importante, le vamos a decir así, hacernos chequeos que tengan que ver con el corazón. En el marco de la Semana del Corazón hablamos con el médico cardiólogo del Hospital Agustín García sobre la importancia de estos chequeos. Doctor, muchas gracias por venir. Buen día. Buenos días para ustedes, buenos días para la audiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre molestamos por lo mismo, pero es importante. Pero es tan importante, ¿no? Sí, es un tema importante. Estuvimos charlando el año pasado para esta fecha justamente de esto y no está para nada mal recordarlo las veces que haga falta. Es impactante, pero el año pasado, yo con esto de que digo que a lo mejor tiene más prensa, no sé cómo decirlo, esto que hemos incorporado las mujeres de una vez al año, hacernos los chequeos que tengan que ver, por supuesto, con ya sea mamografía, ecografías, PAP, bueno, como que todo lo que tiene que ver con esa parte. Muy pocas mujeres no lo hacemos, la mayoría lo tenemos incorporado. Y entonces, ¿qué pasa con el corazón? Porque el año pasado daba unas estadísticas específicas que me dejaron a mí por lo menos impactada. Sí, eso nos pasa mucho, sigue pasando, es un concepto ya un poquito, ya podríamos decir que no es tan nuevo, por no decir viejo. Y bueno, de hecho merece, ya lo contábamos el año pasado, ya hace muchos años que se hace, un simposio argentino de enfermedad cardiovascular de la mujer, que no hace más que reflejar a nivel local lo que se viene haciendo a nivel mundial hace mucho tiempo. Nosotros sabemos que más o menos desde el año 84 la mortalidad cardiovascular, la curva de mortalidad invierte las prevalencias y empieza a morirse más la mujer que el hombre, y esto es como que logra su máximo, estadísticamente su máximo valor hacia el año 2000, alrededor del año 2000, que es cuando empiezan todas estas campañas fundamentalmente a punto de partida de algunas medidas o de algunas campañas que se hicieron a nivel de Estados Unidos. Lori Mosca fue una de las médicas cardiólogas como referentes en el tema, y toda esta campaña del Go Red for Woman, que ya 25 años después de esto. Que fue a nivel mundial, ¿no es cierto? Claro, en realidad es una campaña que es a nivel, local o norteamericana, pero que se hizo eco, a nivel mundial, y empieza a hablarse un poco de esto, pero hasta ese momento era como que, bueno, hablar de enfermedad cardiovascular de la mujer era como raro, ¿no? Sí. Y el concepto de que la mujer enfermaba de otras cuestiones o que moría de otras cuestiones, y también de que los estrógenos, los progestágenos, los ciclos menstruales y demás protegían a la mujer de la enfermedad cardiovascular, era como creo el dogma que imperaba en aquel momento, y hoy sabemos más que sobradamente que eso no es así. ¿Era un mito o qué? No, ¿O no había estudios? Claro, eso es un tema, no había estudios, o sea, bien. Y el conocimiento, que teníamos a la fecha era mayormente, podríamos decir, orientado de estudios que principalmente incluían a varones. Hoy no podemos hacer un estudio clínico si no tenemos un mínimo porcentaje de participantes mujeres, porque no podemos inferir en este sentido lo que es la parte científica de nuestra profesión. El género tiene mucho que ver, y en cardiología en particular es impresionante la diferencia. Incluso ciertos medicamentos que han demostrado beneficio y que teníamos como absoluto el beneficio en determinadas patologías, eso no se refleja de la misma manera si el paciente es mujer, por ejemplo. Y eso lo sabemos mucho tiempo después por haber estudiado a la mujer en particular y haberla incluido, de otra manera en los estudios, y haber podido hacer, estudios donde el género femenino y el género masculino tengan un análisis individualizado. Así que en parte ha sido falta de información, y de hecho la información ha sido, yo creo, la mejor. Si ustedes ven la curva de mortalidad masculinas y femeninas de las que les hablaba a lo largo del tiempo, en la década del 90, con la introducción de las estatinas, el varón sufre una merma en la mortalidad muy importante y un descenso en la curva sostenido y prolongado a lo largo de los años.
digamos, por la introducción de un medicamento en la farmacología, y es un poco comparable con la curva de descenso que tiene la mujer recién después del 2000, cuando la pastilla, digamos, que recibió fue la información. Así que es importantísima la información. Y esto es lo que tratamos de transmitir siempre, porque el mensaje es bastante simple, se puede comunicar sin ningún tipo de conocimiento específico, y es simplemente que nos haga un poco de ruido esto de que 1 de cada 3 mujeres en el mundo, y particularmente en la Argentina, ya hay algunas estadísticas diferenciales entre países que han podido por ahí hacer las cosas un poco mejor y un poco peor, pero en general 1 de cada 3 mujeres están muriendo de causa cardíaca, y sabemos que eso supera inclusive a todas las causas oncológicas juntas, o sea, no es una cuestión menor. Entonces, conocer los factores de riesgo, atenderlos a tiempo, tratarlos oportunamente es determinante. ¿Por qué estamos quizá, esto que decían al comienzo digamos, no es una puja, no es una pelea, ni mucho menos, al contrario, yo siempre digo que nosotros tenemos que aprender de los ginecólogos, ¿no? Porque la diferencia en el tiempo, en la tarea digamos, de insistir y de educar a la mujer para sus cuidados, bueno, claro. A nosotros no es poco el tiempo, ¿no? 25 años creo que hay que hacer una autocrítica también, pero por alguna razón yo creo que pasa por ahí la cosa, y que también la comunidad científica, la comunidad médica vaya incorporando este conocimiento, que yo creo que ya está bastante incorporado, que aparezca el tensiómetro y el análisis por ahí de colesterol y de otras cuestiones en la consulta de la mujer a diferentes edades, ya sea con su ginecólogo cuando empieza o más adelante, pero digamos empezar a tener esto en la cabeza. Yo creo que ya en el ámbito médico está bastante entendido, pero sí entiendo también por la diaria y por lo que uno sensa cuando trabaja, que todavía en muchos ámbitos parece increíble, pero uno lo comenta y es una novedad, una cosa que llama la atención. Y retenerlo también, doctor. Yo acá hago un mea culpa. Por ejemplo, yo entrevisto al doctor hace más de 10 años, en aquel momento a lo mejor con otra conciencia, no era mamá y demás, hemos charlado esto un montón de veces, sin embargo, incluso teniendo la información, incluso habiéndolo entrevistado por estos temas, el año pasado se me prendió la alarma porque dije... Pero si a mí me lo dijo el doctor hace un montón de años ya, ¿por qué todavía no lo incorporé, no? Y a veces cometemos esos errores. Quiero que sepas que a partir del año pasado a todo el mundo se lo comento todo el tiempo, porque como que volví a tener la conciencia de aquel entonces. Sí, eso es lo que yo siempre digo, que el mensaje es corto, es simple, o sea, te juntas con un grupo de amigas y el comentario es por ahí, ¿viste? Vos sabías que 1 de cada 3 de nosotros se está muriendo de esto, y vos conocés qué valor de presión tenés, qué colesterol tenés, hacés actividad física en cantidad y calidad adecuada, manejás tu estrés, estás al tanto si tu peso es adecuado, es saludable o no, o sea, es complejo. Pero todo empieza por la información, y yo creo no, o sea, si uno mira las estadísticas y vos ves el descenso que la mujer tuvo en la mortalidad cardiovascular desde que esto se empezó a hablar, y siendo consciente de que lo que obviamente recibió más atención, evidentemente la comunidad científica se abocó más a la mujer, pero digamos, es comparable con la incorporación de un medicamento décadas atrás en el varón, o sea, es increíble. Y hemos tenido en esa misma curva, nosotros podemos identificar perfectamente la década, más o menos la década, casi 10 años, donde la terapia hormonal de reemplazo era, yo me acuerdo, en ese momento yo estaba terminando la facultad cuando era como un dogma, que me acuerdo el jefe de cátedra de ginecología diciendo en una clase que no podíamos permitirnos digamos, la atribución de hacerle sufrir la menopausia a una mujer no dándole oportunamente terapia hormonal de reemplazo. Y hacíamos eso. Y obviamente recibir estrógenos como se recibía en aquel momento indiscriminadamente, no, pero digamos con una laxitud un poco mayor que con la que hoy se filtra esa indicación, no ayudó. De hecho, la curva aumenta la mortalidad cardiovascular cuando en esa década se usaron de esa forma las terapias hormonales. De hecho, eso viró a que, viste, como el péndulo, ¿no? Como que, bueno, no, terapia no, y hoy estamos como en una situación intermedia donde hay ciertas terapias que en ciertos pacientes y en ciertas condiciones se pueden usar, son seguras, y bueno, hay que perder un poco ese miedo y
cómo esto va cambiando, Siempre consultar ¿no? con el médico, ¿no? Pero estas curvas son realmente increíbles, porque vos vas viendo los movimientos de la mortalidad y bueno, la introducción de una pastilla en el género masculino causó un descenso, en el género femenino aumentó. La información en el género femenino es comparable con la introducción de un medicamento en el masculino. O sea, bueno, hoy están las curvas más bajas. Países como Estados Unidos han invertido nuevamente esa curva. La mujer hoy se muere menos en Estados Unidos que el varón. En nuestro país tenemos un poquito atrasada la estadística, pero todavía, digamos, se asume que todavía está como antes, una curva supera a la mujer al hombre en mortalidad. Eso es así. ¿La mujer sigue superando al hombre? En nuestro medio, sí. Ajá. Sí, sí. ¿Puede ser también la falta de políticas desde más arriba? O sea, que se le da mucha pelota al tema de el cáncer y que falte un poquito de empuje. Sí, mira, estas cosas, digamos, para ser general, la salud en nuestro medio, yo trabajo creo que tengo un panorama amplio porque estoy, digamos, en la parte privada, en la parte pública y a lo largo de los años he trabajado en dispensarios y digamos lo que es el abordaje de la parte preventiva es muy distinto en los diferentes ámbitos. Te puedo hablar de lo que hace la Federación Argentina de Cardiología como miembro titular y como participante activo. Pero sí creo que hay que hacer un mea culpa. Hay un sketch muy viejo de los Lelutier donde el programa de cultura salía en su tradicional horario de las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Y yo creo que, yo siempre, bueno, hace mucho que no lo hago, pero alguna vez hacía el ejercicio con los pacientes de mostrarles las tapas, o sea, las hojas A4 con la publicidad donde decía que el corazón de la mujer puede romperse en serio, decía, ¿no? Como diciendo, no poéticamente, y tiraba la estadística esta que estábamos hablando, todo en rojo y con la cara de Darín y de un montón de conocidos actores para tratar de llamar a la toma de conciencia. Y todo el mundo te decía que esa hoja no la había visto nunca. Y eso salió en revistas, diarios. Entonces, quizás no sé si ha sido todo lo suficientemente asertiva la comunicación. A juzgar por los resultados uno debería decir que no, pero quizás es un análisis medio corto. Y creo que hay que quedarse con esto que decía Mariana, que nunca está de más repetirlo y el que ya lo sabe se aburrirá un ratito, pero es corto el mensaje. Hay que insistir con te gano por cansancio hasta que lo bueno, tengas totalmente asimilado. Hay mucho de eso en todos los ámbitos, ¿no? de lo que es la prevención. Doctor, me hago una vez al año no es un análisis, es el estudio. Me hago una vez al año el control, es con una vez al año alcanza. ¿Y hay alguna forma de poder prevenirlo? ¿Y alguna edad en la que hay que empezar? Bueno, son varias cositas ahí. Oportuno, la cuestión temporal depende mucho de mi edad, depende mucho de mis enfermedades de base, lo que conozco que tengo. Si yo soy una persona sana que anda alrededor de los 30 y pico, 40 años, que quiere empezar de repente a saber, digamos, su estado de salud, yo creo que el control anual es un mínimo bueno para determinadas cuestiones como las que hacen a la parte cardiovascular, en tanto en cuanto o no vayan apareciendo cosas o yo vaya controlando las cosas. En la medida que vayan apareciendo algunas cosas, eso va a ir marcando y el médico les va a ir diciendo con qué frecuencia yo debo hacer un análisis, con qué frecuencia debo hacer algún estudio de control y en función de los resultados de esos estudios cómo va a seguir la cuestión. Con respecto a las edades, yo decía el año pasado cuando estábamos charlando de esto que yo creo que la prevención cardiovascular empieza en la sala de neo, ¿no? Donde uno, en la sala de recepción cuando uno nace, porque se hace prevención cardiovascular hoy desde las guarderías y desde los jardines, hablando de alimentación saludable, generando en los chicos el hábito de hacer actividad física. Un poquito más adelante generando buenos hábitos para el manejo del estrés. Hoy podemos, y eso está demostrado, hay estudios donde las aortas de niños estudiadas a edades tan cortas como alrededor de los 5 años de vida, que fallecían por razones, por ejemplo, accidentes de tránsito, cuestiones que eran autopsiadas, ya mostraban la presencia de estrías grasas a esas cortas edades en las aortas abdominales de esos niños. O sea que cómo comen nuestros hijos hoy es
o qué actividad hacen. Ay, qué tema. Es un tema que no es menor. Si a Sí. los 5 años yo tengo el preludio de lo que va a ser una placa de grasa el día de mañana, evidentemente hay que empezar Ahí vas vos, tu cuanto tema. antes. Frente a eso, yo quiero decir, yo tengo la pediatra de mi hijo que a los 5 años aproximadamente me hizo que le haga un estudio cardiológico. Me asusté yo y digo, algo le escuchó. Claro. Me dice, yo lo hago totalmente preventivo. Rutinariamente. Sí, es de rutina que a esta edad yo hago que se hagan sí o sí un estudio porque Por las hay dudas. un montón de cosas que van Sí. saliendo. Los controles pediátricos y los controles, digamos, periódicos que se hacen en los niños para las escuelas y de acuerdo a lo que ya está bastante, gracias a Dios, Sí. organizado a sus diferentes meses y años y demás, bueno, nos van permitiendo como hablar mucho de esto. Los que tenemos hijos sabemos que en esas consultas se habla de cómo se come. Claro. Siempre entre los papás pensamos esta cosa que hablamos, viste, de que nosotros estamos vivos de milagro, porque evidentemente cómo ha cambiado, ¿no? La alimentación y el conocimiento en torno a eso. Yo creo que eso es algo que hay que celebrarlo enormemente y aprovecharlo, ¿no es cierto? Y entender también que la prevención no se acaba cuando yo hago esa consulta anual o semestral con el pediatra o con mi médico, sino que sobre todo en los niños y nosotros como papás, a la prevención la hacemos todos los días, enseñando Claro. hábitos saludables, Claro. sacando pantalla, metiendo parque, metiendo un deporte, hablando, digamos, de lo que les pasa, empezando a trabajar lo que es la salud emocional de los chicos, esas cosas que parecen banales o que por ahí en la diaria se nos pasan o parecen Sí. que, viste, porque yo estoy cansado y bueno, que use un rato el teléfono o no tengo fiaca para cocinar y bueno, comamos fiambre. Todas estas cuestiones que nos pasan a todos, digamos, van haciendo en casa a la prevención de los problemas futuros, o sea que no se acaba en el consultorio. Doctor, se lo llevo al ámbito deportivo. En estos últimos tiempos ha habido en criaturas, en niños, ¿no? En adolescentes, 4 han sido en una seguidilla en Córdoba y por ahí también se da, ¿no? En distintos torneos amateur de gente grande también. Hay que agudizar un poco también los controles cuando se hace mucha actividad física, porque Sí. por ahí uno se siente bien y por ahí llega a una edad que hay que agudizar, ¿no? Esos Sí. esos controles. Sí, Pero sí. también la pregunta es ¿por qué en criaturas, ¿no? Sí. Tan chiquitos? Es muy buena la pregunta porque bueno, lo que es la cardiología del deporte es interesantísima, es una de las cosas más lindas que uno creo que hace porque digamos, muy entusiasma mucho, pero es muy compleja a su vez porque uno atiende a un paciente que a priori cuando ingresa al consultorio, tanto el paciente como el médico entienden que rifa buena salud, ¿no? Entonces, el paciente deportista que viene de correr una maratón, viene a hacerse el control un poco por conciencia y demás, pero también porque tiene que presentar capaz ese certificado o algo, pero como asumiendo que va a salir todo espectacular, y a veces te encontrás con esa situación donde vos tenés, digamos, que explicarle que hay ciertas cosas que hay que hacer y que no existe el 100% y digamos, es un poco complejo, de acuerdo a la actividad que hace cada uno, escalonar lo que hay que hacer. Afortunadamente la Sociedad Argentina de Cardiología ya hace varios años sacó una toma de posición donde nos organiza un poco esta cuestión y nos divide un poco las actividades, para decirlo de manera general, Sí. en algunas actividades que por ahí no son de alta exigencia, que son todas las cuestiones que son de recreativas. Ahí puede entrar un chico que necesita un apto para hacer actividad física escolar o una persona que, no sé, va a un gimnasio y hace alguna actividad aeróbica, digamos, donde el amateurismo, digamos, o lo que sería la actividad programática de una actividad escolar. Hoy, por suerte, es más frecuente ver gente que se copa con alguna actividad, y no me gusta usar la palabra moda porque se me van a ofender los profes, yo creo que no es una moda, pero sí es como una cosa pendulante en la que, viste, no sé cuál sería la alternativa a la moda, pero se puso de moda el pádel, se pone de moda el running, se pone de moda... Bueno, perdón, sí, hace algunos años estaba de moda Claro, hacer CrossFit, por hay ejemplo. actividades que Hoy van- hay mucha gente que hace CrossFit, son pero como está mucho cíclicas, más de ¿no? moda, Y- por ejemplo, running o Y pádel. tenemos mucho de eso Sí, ahora sí, que sí, viene sí, durando sí. mucho, gracias a Dios. Entonces, muchos pacientes, mucha gente corre, hace bici, juega al pádel y sobre todo dentro del grupo de que hace estas actividades de grupo, donde se va a correr a otro lado, donde hay equipos que corren juntos y demás.
cuando uno hace un análisis ya no pasa por una actividad de tipo recreativa. Ese paciente o esa persona está haciendo una actividad que está bien, no es de elite, no es de alta exigencia, no es una persona que vive del deporte y hace una actividad muy superior a la que hacemos los que por ahí, no sé, jugamos un partido de algo cada tanto, pero no puedo evaluarlo de la misma manera que el amateurismo. Entonces, bueno, ahí entra todo lo que sería la de alta, los deportes, digamos, de alta exigencia, de alta demanda. A esos pacientes nosotros los vamos a tener que evaluar un poquito mejor y ya en esta toma de posición está más o menos pautado de acuerdo al tipo de actividad, qué tipo de estudios tendríamos que hacer y con qué periodicidad. Y después tenemos los deportistas más de élite, deportes de alta exigencia, donde nosotros a esos pacientes prácticamente los vamos a evaluar íntegra e integralmente, porque bueno, ya el cuerpo y el corazón en particular van a ser utilizados como una forma de vida y digamos como un trabajo en muchos casos, y no es comparable con la actividad, digamos, ahí hicimos una suerte como de escalada, ¿no? en intensidad y demanda, y eso está bastante, digamos, ya pautado por suerte, porque antes era un área un poco gris, o al menos había como muchas voces cantantes. Entonces tener una sociedad científica que haga una toma de posición ha allanado un poco el camino y todos deberíamos más o menos recibir la misma atención independientemente de donde hagamos la consulta, y tener una evaluación. Hay que saber también, y esto hay que explicarlo siempre, que los pacientes por ahí muchas veces tienen como la sensación de que el estudio les dio bien, entonces están en condiciones de... Los estudios, digamos, de evaluación precompetitiva o de predeportivas, buscan hacer un tamizaje de riesgo y detectar pacientes que tengan cuestiones conocidas o no, que los pongan en una situación de mayor riesgo frente a la actividad que están haciendo. No obstante eso, el 100% no existe, y esto sacándolo de las ligas, digamos, locales o regionales. Vamos a poner un ejemplo grueso. Cada tanto vemos que hay una muerte súbita en el deporte, no sé, en la Champions League. Entonces vos decís, si una persona que llega a ese nivel de competitividad se baja del avión que lo trae su país natal, lo pasan por todos los aparatos que se les ocurra, porque el club que lo va a comprar, el chequeo médico, no pone el gancho si no le da todo ok. Y lo mismo ese paciente en algún momento, en un día de calor, corriendo un pique corto, después de deshidratarse un poco, tener estrés, ansiedad, lo que sea, se te cae al piso y hace una muerte súbita. Evidentemente el 100% no existe, que quede para el pobre. Bueno, el Kun Agüero, que todos los controles que se hacía permanentemente y sin embargo eso le agarró. Yo lo llevo, no sé si se van a acordar, por ahí no, un caso muy, muy conocido de un jugador de básquetbol, Gaby Riofrío, año 2000, que era una de las grandes promesas del básquetbol argentino y que tuvo una muerte súbita. Se sabía, y él sabía que podía morir dentro de una cancha y siguió jugando. ¿Está eso decir, doctor, che, yo sé que va a pasar esto y sigo jugando? Mira, ¿o han cambiado también esos tiempos? Hoy es muy difícil que una condición conocida con un riesgo elevado de muerte súbita, una miocardiopatía hipertrófica, una arritmia, alguna condición que genere arritmia, digamos, le permitan. De hecho, un poco más acá en el tiempo tenemos basquetbolistas muy conocidos que se fueron a probar los Spurs y se volvieron porque las condiciones, digamos, de los estudios precompetitivos le dieron diagnósticos que les impidieron jugar y tuvieron que dejar la actividad. Fabricio Berto. Y más acá tenemos, no hace tantos años, a poco, no recuerdo, creo que fue la primera. Fabricio Berto ya había ganado el anillo de campeón con los Spurs y después le detectaron el problema cardíaco. Se acabó el deporte ahí, ¿no? Entonces hay como, digamos, determinantes que dicen no. Y en el otro extremo tenés prácticas, por ejemplo, como las maratones que se hacen acá locales, no hace tanto. La primera maratón de la ciudad de Córdoba que se hizo posterior a la pandemia, primero o segunda, se dio una muerte súbita al terminar la carrera. Y ahí, por ejemplo, entran las exhibiciones de responsabilidad, porque por ahí cuando vos organizas una carrera, si le vas a pedir un examen exhaustivo a todos los que van a venir a correr, van a correr 5 personas. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pululan estas exhibiciones de responsabilidad donde vos vas, llenás en una planilla que vos digamos, te haces cargo. Declarás salud, básicamente, y bueno, y tenés pacientes que sabiendo las condiciones compiten lo mismo y se exponen a ese riesgo. O sea, depende en qué circunstancias vos te encuentres y cuál va a ser el tamiz que vas a sufrir o vas a tener que sortear frente a la actividad o la competencia,
la posibilidad o no de que con una condición conocida hagas actividad. Lo cierto también, y eso nos pasa a todos los cardiólogos que atendemos deportistas, es una situación muy fulera porque uno, esto que decía al comienzo, uno entra a la consulta, entra un tipo o una mujer que rifa buena salud, te cuenta que va a competir, que está entrenando hace no sé cuántos meses, vos chocho, escuchás todo, encontrás una condición que marca una limitante y entramos en una situación en la que uno le tiene que decir, podés hacer hasta acá o no podés hacer más esto. Y el deportista, en su psicología, y es entendible, la primera respuesta que en general uno tiene es, no, ¿viste? Voy a buscar una segunda opinión, Claro. Porque es como, imagínate, Oberto en esa circunstancia donde le decían, te tenés que volver, no puedes competir más. Una vida consagrada a esa actividad, va a pasar esto que voy a decir, yo quiero jugar lo mismo, yo me hago cargo. Bueno, ámbitos competitivos como pueden ser ligas de básquet y demás, esas cosas hoy... hablo sin conocimiento certero, pero asumo que no puede suceder. Claro. No me consta, pero no tengo muchas dudas de que no se puede jugar en esas condiciones. Hay menos en la NBA. Hay mucha responsabilidad médico-legal y demás. Sí, como que hay más conciencia. Yo creo que no se debe poder, pero en los ámbitos más amateuristas, ligas locales, cuestiones así, viste, campeonatos de amigos y demás, y mira, uno no sabe quién está jugando. Claro. O sea, ya contestó el doctor, esta pregunta la hago igual, me parece que tiene que ver con todo lo que viene diciendo. Una pregunta para el doctor: ¿por qué se está dando tan habitual el caso de taquicardias o arritmias en los jóvenes y qué hacer? Es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, es un diagnóstico particular, ¿no? La arritmia y la taquicardia habría que ver, digamos, en base a qué, la pregunta de dónde surge, digamos, ¿no? No sé si hay una estadística, si hay, no la conozco, donde haya un aumento de ese tipo de cuestiones en los niños o en los jóvenes, pero es un poco amplio porque arritmia es un título bastante amplio que engloba muchas cosas, y taquicardia es cualquier frecuencia que se eleve. Y ahí podemos tener arriba de 100 latidos, podemos tener múltiples razones, y en general, qué sé yo, la taquicardia sinusal, que es nuestro ritmo normal acelerado, en general se da en circunstancias fisiológicas y patológicas, pero como acompañante de otras cuestiones. Si tengo fiebre, tengo taquicardia. Claro. Si corro, tengo taquicardia. Si tengo miedo, tengo taquicardia. Si consumo alguna droga ilícita, voy a tener taquicardia. Ahora, la taquicardia no es el problema, está surgiendo por alguna cuestión. No sabría honestamente si hay algún vínculo entre estas cosas y la edad juvenil, digamos. Si lo hay, la verdad que no es algo que haya visto o leído sobre el tema. Bien. Soy muy metida, pero usted trajo acá y yo leo: muévete por tu corazón. O sea que esa sería una forma de prevenir, caminar, sí, hacer alguna actividad. Sí, porque todos los 29, cuando es la fecha, digamos, del Día Mundial del Corazón, que esto es una fecha que propuso en su momento ya hace 25 años, este es el número 25, la Federación Mundial del Corazón, para justamente la toma de conciencia y la concientización sobre las enfermedades cardiovasculares. Todos los años tienen un lema, y bueno, fíjate, justo que hemos hablado bastante de actividad física, el lema de este año es "muévete por tu corazón", justamente por esto de concientizar a la gente, por un lado, de que la actividad física es muy baja en la población. Se habla de que 1 de cada 3 adultos no está haciendo actividad física. Cada vez peor, ¿no? Y de que la actividad física es capaz de prevenir de manera global. Cuando decimos cardiovascular, parece que decimos cardio nomás, pero también estamos diciendo vascular. Entonces ahí incorporamos las enfermedades vasculares como el ACV y los infartos de otros órganos, los problemas renales que tienen que ver con la parte vascular, y demás. O sea, todo lo que sea cardio y vascular, podemos prevenirlo hasta en un 80% con la incorporación de la actividad a nuestra diaria, y es bastante complejo porque esto sería, digamos, recomendable hacer al menos 30 minutos de actividad física por día. Es un objetivo para la gran mayoría de las personas, no digo imposible, pero difícil de alcanzar. Y bueno, esto de nuevo, ¿no? De la educación, de la toma de conciencia. No tenemos incorporada la actividad, me incluyo, como una cuestión así como la comida, como claro, la bañada o como la lavada de dientes. O sea, difícilmente no nos bañemos hoy, pero es muy fácil que hoy nos hagamos 30 minutos de caminata. Entonces, bueno, lo que justamente la panfletería que este año la Sociedad Europea hace mucho hincapié en lo que es la incorporación de hábitos saludables, claro, de ir caminando al trabajo, de usar escaleras,
digamos, de hacer pausas saludables en los lugares de trabajo, que cada vez es más, por suerte, es más común. Todavía en nuestro medio no está tan generalizado, pero todos conocemos ámbitos laborales donde se incorporan cintas, se incorporan bicicletas fijas, o hay espacios comunes donde los empleados tienen la posibilidad, y en algunos lugares hasta digamos, como parte del trabajo, la obligación de tener su media hora de actividad o su hora de actividad. Y en empresas grandes sobre todo, y bueno, en otros países muchísimo más. Es una forma de cuidarle la salud al empleado y que, digamos, por un lado siga productivo y sano en la empresa, y por otro lado, para que justamente, y esto suena feo, pero es así, digamos, el empleador, yo no quiero pensar que lo hace solo por eso, pero de alguna manera es una forma de ahorrar dinero también, porque el día de mañana ese empleado que se enferma pasa a ser una carga en muchos aspectos. Que no pida carpeta médica, sí. Entonces, y es decisiones bastante inteligente. Decisiones sonzas a veces, ¿no? Como decir, che, tengo que ir caminando 6 cuadras a tal lado. ¿Voy caminando o voy? Claro. Y es una... ¿Uso el ascensor o la escalera? Claro, eso Nosotros todavía vivimos en una ciudad cada vez más grande, pero digamos, donde por ahí... ¿Cuántas veces vos sacás el auto para hacer 2 cuadras y ir hasta el sacás el almacén? auto, o sacás la moto, ¿viste? Y no sacás la bici ni sacás las patas? Entonces, No. no, pero tenía que traer bolsas. Está bien, bueno, pero... ¿Cuántas bolsas tenés Estoy que poniendo excusas, Claro, ¿no? si son muchas, Es que uno ya creo que cuando pone excusas, viste, uno solo, no por esto, el no por esto, no por lo otro, no lo haga así, ya está, viste. hay un poco de... Tengo una pregunta. Después me estás diciendo que los números no están ayudando, pero ¿puede ser que después de la pandemia se puso de moda, boom, hacer ejercicio, salir un poco más, y puede ser que ahí se mejoraron En pandemia un poco me los parece números? que fue, Noé. No sé si después quedó, pero No. en pandemia se acuerdan que todos queríamos Mira. una bicicleta fija. Sí. Que después quedó como perchero, ¿no? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. ¿Cuántas Claro. cosas pasaron en pandemia que nos abrieron los ojos? Mira, yo te digo una que no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver, no, tiene mucho que ver con lo que yo hago, pero digamos, no es específico de mi área, nos llega, nos toca a todos, hagamos lo que hagamos. Yo creo que uno de los mensajes claros que nos dejó la pandemia, y que ya a corto tiempo no sé si lo tenemos tan presente o tan claro como en ese momento, es que como seres humanos somos seres sociales y que tenemos la necesidad de sociabilizar, de compartir, ¿no? Y por ahí yo decía en ese momento, no sé, te invitaban a algún lado y hasta ese punto y vos decías, viste, tengo que ir a la casa de tal, que no tengo ganas, ¿viste? Y en ese momento decía, si hoy me invitaran, yo pero voy haciendo chileanita. Claro. Y ya pasaron algunos años y ya estamos como antes, en esta cosa de volver a la rutina y volver a por ahí perder el valor tanto valor que le dimos en ese momento. La actividad física le pasó lo mismo, sociabilizar, compartir con los seres queridos, con la familia, con los amigos. Como que la pandemia nos movió un poco las prioridades. La estantería. En algunos aspectos creo que para bien, pero por la naturaleza humana rápidamente la vuelta a la nueva normalidad fue haciendo que esas prioridades de nuevo se vayan como reacomodando, y en algunos aspectos hemos perdido un poco de eso. Con respecto al tema de la estadística, en realidad, pandemia por medio, porque lo que nos dicen las estadísticas son que los últimos 10 años, en realidad la mortalidad cardiovascular ha aumentado, o sea, casi el doble. O sea, es una cosa que no ha mejorado para nada a pesar del tiempo, paradojalmente, porque si uno piensa, eso hablábamos, recuerdo el año pasado, si uno no ve las estadísticas y tiene que opinar sin la información, pensaría que a medida que la medicina avanza, que aparecen nuevas drogas, que conocemos mejor las enfermedades, nos tiene que ir mejor. Y paradojalmente no nos pasa eso. O sea, hoy tenemos más recursos técnicos, tenemos más recursos farmacológicos, tenemos más conocimiento, pero por alguna razón las estadísticas, por ejemplo, en hipertensión arterial, están planchadas. Vos agarrás el Registro Nacional de Hipertensión Arterial, el primero, y agarras el último y seguimos con los mismos valores. Claro. O sea, del 100% de los hipertensos lo saben 2/3, de los 2/3 que lo saben fue al médico la mitad, de la mitad que fue al médico solo la mitad anda bien, y ese número no se movió. Vos decís, ¿cómo puede ser? Información, de nuevo, esta cuestión de estamos llegando con lo que sabemos, basta con leer, basta con que haya cosas nuevas, o eso hay que bajarlo a la práctica de otra manera para que llegue. ¿Cuánto tiene que ver el médico? ¿Cuánto tiene que ver el sistema? El sistema somos los médicos, somos los pacientes, somos los auxiliares de medicina, somos todo lo que hacemos el equipo de salud, y la gente que demanda el servicio. O sea, que también por ahí me dicen, no, mira, hay turno para el 5 de otoño con tal médico y va a ser un turno de 5 minutos. Y bueno, está bien. No, viste, yo quiero un turno con tiempo, sacarme dudas, y que mi mutual
pague lo que tenga que pagar la consulta para que ese turno se pueda dar. O sea, somos todos parte del sistema que a veces sabiendo, estamos como acostumbrados a no reclamar y a no, digamos, defender esas cosas, que en definitiva vos vas a ir de repente, no sé, lo que decía recién sobre el tema de las consultas, vas a ir vas a ir 2 veces al año. Vos querés que esas 2 veces sean buenos encuentros, digamos, que rindan, que el médico tenga tiempo de enseñarte, que tenga tiempo de sacarme dudas. Si eso se resume en una consulta que por la razón que sea duró 10 minutos, me quedé con un montón de dudas o salí con más dudas, o el médico se quedó con la sensación de que no pudo explicar todo lo que quiso y demás, bueno, probablemente eso sea parte del por qué después no nos va como nos va. Claro. Súmale a eso, digamos, los cambios en los hábitos alimenticios, ciertas cuestiones que hacen a nuestra, digamos, occidentalización del estilo de vida, otras pandemias asociadas como la de la diabetes, la de la obesidad, la del sedentarismo, la del manejo del estrés. Eso ha sido, salud mental ha sido un tremendo, digamos, participante en el pandemia y post-pandemia, con un aumento increíble en la demanda de pacientes, dándonos a las claras el mensaje de que hay que, o sea, es un aspecto por ahí subrepticio que lo tenemos ahí, que todos sabemos y qué sé yo, pero no sé si le damos realmente el valor que tiene cuidar nuestra salud mental. O sea, las cosas que le pasan a nuestro cuerpo cuando descuidamos esa faceta es tremenda. Así que bueno, con el tema de la pandemia yo creo que hemos aprendido muchas cosas, hemos sufrido en carne propia muchas cosas. Yo creo que el reto ahora, en esos aprendizajes que tuvimos, en esas cosas que nos dimos cuenta, en esas aperturas de ojo que tuvimos cuando estuvimos solos, aislados, distantes, temerosos, y encontrarnos de vuelta, ¿no es cierto?, en esta nueva normalidad, no nos va a perder de vista. No quiero hacer, ¿cómo sería esto? Porque es un ejemplo, pero nosotros lo vivimos en carne propia, eso, o sea, nosotros el equipo de salud, ¿no es cierto?, a lo largo de la pandemia, pasamos de ser los héroes, que nadie se sintió un héroe, estábamos realmente pasando un momento bastante tenso en lo laboral, a ver en las noticias que escupían o echaban de un edificio en algún lugar a un médico por miedo, terrible. A terminar la pandemia y que todos seamos conscientes quizá de la situación del sistema de salud y de cómo está la salud en la Argentina, pero bueno, ya no hay pandemia, entonces ya es como que no es tan importante. Claro. Cómo uno va jerarquizando las cosas que le interesan o donde pone el foco del interés, de acuerdo, no está mal eso, pero de acuerdo a lo que uno va pensando que necesita. Entonces ahora parece que ya del equipo de salud no necesitamos como necesitábamos en pandemia, entonces... ¿Vos sabés cuánto cobra un enfermero? No tengo ni idea. En aquel momento todo el mundo sabía que cobraba poco, peleaba porque cobren más. Bueno, son todas cosas que hacen de alguna manera a los resultados que después uno ve en una estadística fría, que es un numerito que dice que hay muchos muertos, muchos enfermos, pocos enfermos. Y cuando va a decir, bueno, ¿y por qué pasa esto? Y pasa por un complejo de situaciones, ¿no? Que no pasa por saber nada más. Yo creo que tenemos un cuerpo médico y un equipo de salud muy formado, a pesar de la situación coyuntural de nuestro país. Realmente lo vivo a diario y orgulloso lo digo, no tenemos nada que envidiarle a ningún lado. Vos me decís, no, me voy ni siquiera dentro de nuestra ciudad, me voy a ir a Córdoba, me voy a donde quiera, la calidad de atención que va a tener es la misma, no hay... En ese sentido, la globalización de la información y demás hace que uno tenga acceso a mucha información y a muchas cosas que antes no se podían por ahí tener, y hoy tenemos digamos, mucho conocimiento y mucha formación. Yo creo que por ahí no pasa el tema, pasa más por políticas de salud que sean consecuentes y que sean constantes y que sean, digamos, que se sostengan en el tiempo, a mediano o largo plazo, objetivos que sean cumplibles también, que no sean esporádicos, paroxísticos, ¿viste? Bueno, hoy porque el Día del Corazón hablamos del corazón, claro, hacemos una vueltita, va a la sala de espera y hay un panfleto, pero después no lo hablamos más, ¿no? Hay que hablar, hay que insistir, hay que buscar, hay que, digamos, bueno, tener recursos para eso y obviamente que es complejo, todo esto que hacen ustedes de difusión, todo lo que uno puede hacer en la diaria individualmente o colectivamente en el lugar de trabajo es muy importante, pero obviamente necesitamos de la estructura, y la estructura escapa a un medio de difusión o a un consultorio o a una institución. Es una cuestión ya un poquito de más arriba. Doctor, le agradecemos mucho toda la explicación y habernos sacado todas las dudas. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, si me permiten el paréntesis, no me quiero dejar de acordar hoy de un colega que nos ha dejado ayer que bueno, creo que todos queríamos mucho. Mandar un cariño a toda la familia y bueno, quedarnos con el hermoso recuerdo de Daniel. Entiendo que es un día bastante difícil para todo el hospital, para muchísimos médicos que eran amigos, colegas y que lo querían mucho, como muchísima gente en la ciudad de Altagracia. Agustín García, médico cardiólogo, charlando con nosotros. Vamos a la tanda.